¿Alguna vez te has preguntado por qué cosas buenas le suceden a gente mala? Vi este post que dice, la brújula que guía mi vida es Dios. Y me motivó a hacer este video. Quiero compartir algunos versículos y pensamientos para darle respuesta a esta pregunta. ¿Por qué cosas buenas le suceden a gente mala? Imagínate vivir la vida sin brújula en mano. La vida que a personas los pasa por desiertos, donde ese sol está sometiendo bien caluroso. La vida pasa a personas por mareas, por inundaciones, por lluvias torrenciales, por maremotos, por inundaciones, por vientos, olas, tempestades increíbles de soportar. Y la vida también pasa a personas por valles oscuros, tenebrosos, tinieblas que el miedo paraliza la dirección de las personas, el camino. ¿Cuál sería la respuesta de este tipo de personas sin brújula en mano, sin una dirección correcta? Y el resultado, ¿ves? La Biblia, los evangelios nos cuentan, utiliza un lenguaje figurativo, donde vemos en Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5, vemos esta historia donde había un hombre que tenía la mano seca. La pregunta es, ¿qué representa la mano según las historias espirituales? También tenemos la historia en Mateo capítulo 5, versículo 30, un poco más severa, donde dice, si tu mano te hace pecar, córtala. Es preferible entrar a la vida eterna con una mano que tener las dos y ser arrojado al infierno, al lugar de tormento y dolor y sufrimiento eterno. ¿Qué todo este lenguaje figurativo, simbólico, representa? Nos está contando Marcos un evento milagroso donde Jesucristo en contexto sanó y restauró la mano de una persona instantáneamente, milagrosamente. Marcos nos está enseñando lo que la mano seca representa metafóricamente, simbólicamente, porque las manos representan las acciones de la persona. ¿Y de dónde entonces provienen las acciones de la persona? De sus pensamientos, de la mente que tiene. En este caso, ¿tiene brújula? ¿O está navegando la vida sin brújula en mano? Y por eso también cuando aplicamos el mismo sentir a Mateo 5:30, córtate la mano. ¿A qué se refiere? Si la mano representa las acciones, ¿de dónde provienen las acciones? De nuestros pensamientos. Corta los pensamientos erróneos que te están llevando a las acciones erróneas. Y por eso en ese estado estás sin brújula, porque no tienes la brújula en mano. La brújula no está en ti. Y tus acciones están demostrando ese estado. Y en ese estado, la Biblia lo llama una persona mala, injusta, impura, pecadora, que quiere decir que por su ignorancia, por no tener brújula en mano, la dirección perfecta, causa y efecto, actúa de acuerdo a su oscuridad, actúa de acuerdo a su desierto y tempestad. Y por eso, la brújula que guía mi vida es Dios. Cuando una persona transiciona en su presente de la fe, Dios, ayúdame en medio de las tempestades, Dios, dirígeme en medio de la oscuridad, en medio del desierto, dame la respuesta y la alternativa a esta transición. Crecer en el entendimiento de Dios como una ley
absoluta siempre presente. Y como verdad en mi presente, entonces al nosotros conocer las características, atributos de Dios, entonces crecemos en el entendimiento de todo lo que Dios siempre es, siempre presente es. Y por ende, ahí viene nuestra responsabilidad para tomar brújula en mano, para hacer de cada uno de nuestras mentes y corazones templo vivo de Dios. Y que ahora nuestros pensamientos, palabras y acciones sean en la misma esencia congruentes a todo lo que Dios es. Las Escrituras caracterizan la realidad de Dios como el amor, como la paz, como la justicia, como la perfección, como la verdad. Imagínate en esa misma sintonía uno ser. Y en esa misma mentalidad, ¿ves? Que representa tener brújula en mano. La dirección de la nueva vida resultará en esa gracia, en ese favor, en esa bendición que persigue ahora a la persona siempre en todo lo que hace. Y la respuesta a por qué cosas buenas le suceden a personas malas, por esa transición de cuando no se tenía brújula en mano, se vivía de una forma ignorante, a la comprensión, entendimiento y responsabilidad de vivir conforme a tengo la brújula en mano. La verdad de Dios se ha formado en mí y en ti. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 1 nos dice: sed imitadores de Dios en todo. Entonces ahí tenemos, como decir, una buena tarea donde diariamente podemos crecer en el entendimiento y comprensión de todo lo que Dios es, para imitarlo en todo. ¿Y qué resultará eso en nuestro presente? Que el favor, la gracia, la bendición siempre, siempre nos perseguirá, porque tenemos tal brújula en mano. Y termino con Filipenses capítulo 4, versículo 7, que nos enseña sobre la paz de Dios que os guardará a través de tempestades, de maremotos, de desiertos y de lugares oscuros. Nos dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahí vemos, la brújula que guía mi vida es Dios. ¿Y dónde se encuentra esa brújula? Figurativamente hablando. Es tu mentalidad. Es nuestra mentalidad que entonces podemos expresar genuinamente el espíritu que contenemos, lo que entendemos, que nos motiva a vivir virtuosamente en nuestro presente. Porque percibimos la presencia de Dios en todo lo que nuestras manos hacen. Así tenemos brújula en mano, atravesando toda esta vida.